Hace algunos años hubo una noticia transmitida por muchos de los noticieros locales que nos hablaba de una persona en una parroquia en Medellín, que no la voy a mencionar, donde esa persona llegó muy enojada al despacho parroquial de esa parroquia y le pidió al sacerdote que por favor lo sacara del libro de bautismos. Yo fui bautizado aquí y le pido el favor que me saque del libro del bautismo. No quiero seguir ahí. Y me acuerdo cuando yo era pequeñito que mi mamá, muerta de la rabia persiguiéndome, me decía: donde lo coja yo lo desbautizo. Yo nunca entendí eso. ¿Cómo quitarle a uno el bautismo? Nunca entendí eso. Pero este señor fue a una iglesia a que lo desbautizaran. Y eso es muy triste. ¿Saben por qué? Porque este señor entiende el bautismo desde un documento que reposa en los estantes empolvados de las iglesias. Y el bautismo es más que eso. El día que ustedes y yo entendamos el bautismo y el día que ustedes y yo entendamos lo que se nos regaló el día del bautismo, ustedes y yo seremos una cosa de locos. Y por eso, queridos amigos, la palabra de Dios hoy trae unos elementos extraordinarios para ayudarnos a entender qué es el bautismo en la vida de una persona. Y por eso quiero proponerles 3 ideas sencillas y quiero proponerles también una sencilla historia. Primera idea. Si escuchamos con atención la primera lectura del profeta Isaías, en esa lectura se nos da a entender quién es el bautizado. Dice así: miren a mi elegido, a quien sostengo. Entonces uno va entendiendo que el bautizado es un elegido de Dios y uno que es sostenido por el Señor. Qué rico entender el bautismo como eso. A veces vienen personas y le dicen a uno: padre, es que no puedo bautizar a mi hijo porque no tenemos plata. Usted no necesita plata. O padre, no he bautizado a mi niño. ¿Cuántos años tiene? 9 años. ¿Por qué? Porque es que los padrinos vienen de lejos y no han podido llegar. No han podido llegar en 9 años. El bautismo no es eso. El bautismo es una gracia extraordinaria que nos viene de arriba, donde se nos muestra que somos unos elegidos y que somos sostenidos por el Señor. Por eso esa elección de Dios, elegidos, va a reclamar de nosotros una gran responsabilidad. Miren, amigos, el Señor nos recibe, el Señor nos abre las puertas de la iglesia, el Señor nos pone en el camino de la salvación. Pero esa elección de Dios va a reclamar de nosotros una gran responsabilidad. Padre, ¿cuál responsabilidad? Responder con la vida a esa gran misericordia de Dios, viviendo bien. Esta mañana le decía yo a los niños, y ayer también lo recordaba en la misa, que en algún momento en nuestro país el 95% de los colombianos éramos bautizados. Ahora esa estadística ha variado mucho, pero de la mano de esa estadística de un país bautizado aparecía la otra estadística: el segundo país más violento del mundo. Y entonces uno se pone a pensar: si somos bautizados, ¿por qué es el país más violento del mundo? Porque hemos entendido el bautismo como un papel que está guardado en el despacho de una iglesia parroquial. El bautismo es que yo me sé elegido de Dios, y si yo me sé elegido de Dios, eso se me tiene que notar.
Pero también dice la palabra que la persona que camina alineada con Dios va a recibir una promesa. El bautismo nos pone en la línea de Dios. ¿Y cuál es la promesa que recibe esa persona? Ser sostenida por Él. Padre, ¿y qué significa ser sostenido por Dios? Que Dios se ocupa de usted. Y muchos de nosotros podemos dar fe de eso, que Dios nunca nos ha soltado. ¿Y por qué no nos ha soltado, Padre? Porque nos lleva en sus manos como sus hijos predilectos. Eso significa ser sostenido por Dios, que Dios me lleva en sus manos y yo no me salgo de las manos de Dios. Qué miedo estar fuera de las manos del Señor. Segunda idea. Recuerden que estamos clarificando qué es el bautismo. No es un papel guardado en una iglesia, es una persona bendecida, elegida, sostenida por Dios. Para rematar, aparece la segunda lectura diciéndonos: Jesús, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Está hablando del bautismo el evangelista y nos dice que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Lucas nos va a contar que Jesús es bautizado, pero nos va a decir dos cosas maravillosas. Nos va a decir que con el bautismo Él entendió bien su misión. Padre, ¿cuál misión? Pasar haciendo el bien y curando a los oprimidos. Una persona bautizada no puede dañar a nadie. Una persona que haya recibido esa agua por el bautismo, esa agua regeneradora, esa agua purificadora, esa persona no puede dañar a nadie. Una persona cuando es bautizada recibe un sello, recibe una marca. En teología se dice un sello indeleble que marca carácter, que no se borra. Y entonces ese sello nos va a comprometer a nosotros a vivir una vida donde hagamos el bien y donde seamos liberadores de los que están oprimidos. A mí no se me puede olvidar que yo soy un bautizado. Alguna vez fui a visitar la pila donde fui bautizado en la iglesia de Itagüí, que creo que todavía se conserva la misma pila bautismal, y junto a la pila bautismal yo le di gracias a Dios por haberme recibido en la iglesia. Yo tengo un amigo que no celebra su cumpleaños, celebra el día en que lo bautizaron, y le pregunté por qué y me dijo: porque fue el día en el que empecé a vivir en Dios. Jesús, como bautizado, pasó haciendo el bien. Cuando una persona daña a alguien, cuando está llena de resentimientos, cuando está llena de envidias, cuando de su corazón solamente aflora la soberbia, a esa persona se le olvidó que es el bautismo, se le olvidó vivir como bautizado. Hay personas, amigos, que están sufriendo mucho. Hay personas que están sufriendo mucho y nosotros a veces contemplamos solamente ese sufrimiento detrás de una televisión. Ser bautizado significa abrazar las causas de los que no pueden o de los que están cansados, y por eso la segunda lectura me dice que Jesús pasó haciendo el bien y pasó liberando. Un bautizado no le pone cargas a nadie encima. Un bautizado no le hace imposible la vida al otro. Un bautizado no calumnia a las personas. Un bautizado es buena noticia en la vida de los que están fatigados. ¿Qué más liberación que eso? No me haga, por favor, la vida más imposible. Ayúdeme a cargar que no soy capaz. Un bautizado es liberación, es facilitador en vez de poner obstáculos.
Y aparece una tercera idea preciosa. Cuando están bautizando a Jesús en un bautismo común, a Jesús no le reservaron el Dan Carton para el bautismo de él, no. Se metió en el agua con el pueblo, se metió en el agua con la gente, le señaló el camino a todos. Pero miren qué cosa tan preciosa cuando dice el texto que lo están bautizando. Mientras oraba, se abrió el cielo. El bautizado es uno que ora. A mí no se me puede olvidar que por el bautismo yo soy un elegido de Dios, sostenido por Dios, llamado a la oración. Entonces el bautizado cuando ora tiene que entender una cosa, que su oración es tan potente y tan poderosa que es capaz de abrir el cielo que estuvo cerrado tantos años, el cielo del que reniega tanta gente cuando dice: es que a mí Dios no me escucha. Usted es bautizado, desempolve el bautismo y entienda que si su oración fuera seria, tocaría el corazón de Dios abriendo los cielos. ¿Y qué significa abrir los cielos? Significa que usted, como bautizado digno de Dios, una persona orante, está capacitada para robarle al cielo todas las bendiciones. Eso no lo hemos entendido nosotros. Nosotros preferimos ir a otro lado. Nosotros preferimos los amarres. Nosotros preferimos los contras. Nosotros preferimos cosas raras que ofenden a Dios. Cuando Dios me dice: vos sos capaz de todo por el bautismo. El bautismo no es un diploma que yo cuelgo en la pared de mi casa. El bautismo es una vida digna caminando por las calles, dando ejemplo de Dios y de su gracia en nosotros. Les voy a contar una historia. Un anciano labrador, dueño de un viñedo, tenía 3 hijos. A ninguno le gustaba el trabajo y habían confiado su vida a la buena suerte. Como el anciano estaba por morir, los llamó y les dijo: les voy a revelar un secreto. Papá, ¿cuál secreto? En mi campo, cerca de alguna de las vides, hay enterrado un tesoro a poca profundidad. Si lo encuentran, los 3 podrán vivir cómodamente. A los pocos días el papá murió. Los hijos se repartieron la tierra en partes iguales y comenzaron a cavarla. No contrataron peones para no correr riesgos. Fue un trabajo lento y dispendioso en el que daban vuelta a cada terrón. Tardaron 1 mes y medio y no encontraron nada. Cambiaron los lotes y repitieron la operación sin hallar nada. Otra vez rotaron las parcelas con igual resultado, pero al cabo de 4 meses descubrieron que las vides estaban cargadas de enormes racimos de uvas. Como la tierra había sido revolcada, removida con tanta dedicación, la cosecha fue muy abundante y les dio una ganancia superior al valor del tesoro que buscaban. Así que descubrieron que si repetían el esfuerzo todos los años, podrían vivir cómodamente. El tesoro estaba en la tierra, pero había que ir a buscarlo de otra manera. 3 cositas. La primera: Dios es como aquel papá que nos enseña que la riqueza grande que todos tenemos
nos enseña la riqueza grande que todos tenemos. Como hijos de Dios estamos destinados a vivir muy bien. A Dios le gusta que vivamos bien. Segunda cosita, el bautizado sabe que en la iglesia se debe dejar sacudir. Solo así, pasando por la zaranda, llegarán las bendiciones. Tercera y última cosita, la iglesia nos abre las puertas. Hay que entrar y buscar en ella toda su riqueza. Hay muchas cosas buenas en la iglesia que aprender. Cierren sus ojos. Con sus ojos cerrados, pídale al Señor una gracia. Señor, que yo descubra como bautizado mi misión. Pídale al Señor la gracia de encontrar la gracia. Nos hemos privado de tantas bendiciones por no descubrir las herramientas que tenemos. Un bautizado es un hombre que es capaz con la oración de vencer al enemigo, de vencer los ataques del maligno. Pídale al Señor la gracia de que a usted no se le olvide que es un hijo. Usted es un hijo, no un esclavo. Usted es un hijo, es un príncipe, hijo del rey. Pero a veces usted decide vivir como un mendigo, renunciando a las bendiciones de Dios. Dígale al Señor que usted está listo para ser sacudido como la tierra. Y a veces lo único que necesitamos es que se nos remueva la vida para que se acomoden las bendiciones. Señor Jesús, mi familia y yo, como aquella tierra, estamos dispuestos para que se nos sacudan las seguridades y descubrir los tesoros mejores. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos como bautizados para que hagas con nosotros lo que tú quieras. Digan conmigo, amén.